Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Ángel Alexis Prego Ranero, soy residente de cardiología del Instituto Nacional de Cardiología. Y ahora vamos a hablar acerca del electrocardiograma en el infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. El propósito de esta clase pues, es que nos quede bastante bien en claro qué es la definición de infarto agudo al miocardio, ¿no? Dependiendo de la cuarta definición de infarto que ya está publicada desde hace varios años. ¿Cómo se define la elevación del segmento CT? Que si bien no aparece como tal esta definición en las nuevas guías de síndromes coronarios agudos de 2023, es importante definir la elevación en diversos grupos etarios, como lo vamos a ver a continuación. Vamos a que comprender las bases fisiopatológicas de la elevación del segmento ST y de los cambios electrocardiográficos que son clásicos de observar en pacientes con un infarto agudo de miocardio. Y posteriormente vamos a centrarnos en el grueso de esta plática que va a ser la revisión de electrocardiogramas, considerar diagnósticos diferenciales y pues poder otorgar algunas conclusiones respecto a ese tema que es de gran relevancia para todos. Y bueno, quisiera hacer énfasis acerca de la cuarta definición de infarto. Esta pues radica en bastante importancia porque es indispensable saber distinguir a un paciente que tiene infarto del miocardio. La verdad es que lo único que necesitamos es evidencia de lesión miocárdica que coincide con la temporalidad de un evento agudo, y esta se define como una elevación de troponina por encima del percentil 99. Eso es significativo, eso es importante de definir porque estas troponinas pues se basan en ensayos de troponinas de última generación en donde puede determinar troponinas de muy alta sensibilidad. Por otra parte, tiene que cumplir el punto de corte de percentil 99 para poder definirlo como lesión miocárdica en ese momento aguda. Ahora, si se acompaña de los demás cambios de cualquiera de los siguientes apartados, por lo menos uno, pues entonces tenemos, tenemos completa la definición de infarto. Es decir, coincide la elevación de troponinas por encima del percentil 99 asociado a síntomas de isquemia miocárdica, que hay un paciente con dolor torácico, retroesternal, irradiado a cuello, irradiado a brazo izquierdo, hombro izquierdo, asociado con diaforesis significativa, ese paciente va a tener infarto. Por otra parte, si encontramos cambios electrocardiográficos que son francamente sugestivos, como lo que estamos observando aquí, de una elevación del segmento ST, que podemos asumir que se encara inferior por la elevación significativa que tiene en D2 y los cambios recíprocos que tiene en D1, asociado a la elevación de troponinas en el percentil 99, tendremos en este contexto un infarto del miocardio. La presencia de ondas copatológicas, la evidencia de alteraciones de la movilidad por ecocardiografía o la pérdida de miocardio viable por estudios funcionales como estudios de medicina, cardiología nuclear, eh, o la evidencia de un trombo coronario por angiografía o autopsia, pues todos estos cambios asociados a la elevación de troponinas por el percentil 99 nos define como tal infarto agudo al miocardio. Esta como tal es la cuarta definición de infarto agudo al miocardio y es algo que es significativo que nosotros tengamos que memorizar siempre, porque como vieron, inclusive si tenemos la elevación de troponinas por el percentil 99 asociado también a isquemia miocárdica o tenemos síntomas de isquemia, pues no necesitamos de más cosas para poder definir que ese paciente tiene en ese momento infarto agudo al miocardio. Eh, Entendido ya esta parte, y si no hay nada más que comentar de momento, pues vamos a pasar acerca de la definición de qué es elevación del segmento ST. Para la elevación del segmento ST, hay que tener en cuenta que tenemos esta definición acerca de la derivación de B2 y B3 con una deflexión significativa del segmento ST más de 2,5 milímetros de la línea de base, que la línea de base va a ser el segmento PR en personas menores de 40 años de edad. Si el paciente tiene menos de 40 años de edad, esa persona pues debe, para considerarse una elevación significativa, o por lo menos pues asociada a un infarto con elevación, pues debe tener una elevación por lo menos de más de 2,5 milímetros en B2 o B3 o en cualquiera de las otras derivaciones. Vean nada más lo estricto que somos, un milímetro. Con un milímetro de elevación asociado a síntomas de isquemia, ese paciente sin duda tiene infarto agudo con elevación del segmento ST. Ahora, por otra parte, en hombres mayores de 40 años, estamos hablando específicamente aquí de los hombres, porque las mujeres, como ven, tienen puntos de cortes distintos. En hombres mayores de 40 años solamente basta con que esté elevado 2 milímetros en B2 o B3 o 1 milímetro en cualquier otra derivación para clasificar ese paciente como un infarto o el miocardio con elevación del segmento ST. Por otra parte, en la mujer, específicamente en el género femenino,
enfocándonos en B2 y B3, tiene que cumplir por lo menos 1.5 milímetros en cualquier edad que tenga la paciente. Ahora, si se encuentra en otras derivaciones, pues debe tener por lo menos más de 1 milímetro de elevación. Hay que tener en cuenta que para que sea elevación significativa, tiene que ser una elevación por lo menos en dos derivaciones contiguas. Esto quiere decir que, que no una derivación aislada como tal, quizá no es suficiente para poder definir infarto del miocardio en la mayor parte de las situaciones. Ahora, sin embargo, hay que recordar que si la clínica del paciente es franca, con datos de angina, diaforesis, inestabilidad hemodinámica, dolor torácico en ese mismo momento, pues muy probablemente sea muy útil tomar electrocardiogramas seriados para poder encontrar una elevación del segmento ST que cumpla estos criterios para considerarlo pues una elevación significativa. Recordar que tiene que ser en más de dos derivaciones contiguas, por ejemplo, que eleven D2 y que eleven ABF, o que eleven B1, B2, o que eleven D1 y ABL, que son derivaciones que son contiguas, y que tenga por lo menos una elevación mayor de 2.5 milímetros, de 2 milímetros o de 1 milímetro, dependiendo de sea el caso. Si es menor de 40 años, mayor de 40 años, si se está viendo en B2 o B3, en cualquier otra derivación, o si se está viendo los mismos criterios, pero en el género femenino. Ahora, pasando ya hacia las bases fisiopatológicas, todos los cambios electrocardiográficos que nosotros observamos en el momento agudo son resultado de la reducción del flujo sanguíneo miocárdico de forma súbita. Esto, pues, lo que nos va a llevar, pues, una reducción rápida de las reservas de ATP. Esto se lleva en segundos. Acuérdense que el 30% de todo el consumo del metabolismo energético de glucosa se lo lleva el corazón, otro 30% también el cerebro. Entonces las reservas pues se consumen bastante rápido, las reservas de ATP. Hay un incremento de potasio extracelular, esto por alteración de las bombas de sodio-potasio. Como ya habremos imaginado, pues el metabolismo anaerobio va a tener una predilección de la formación de lactato en lugar de la formación del metabolismo de la glucosa y ATP. Por lo tanto, esto va a llevar pues a una alteración de los transportadores de la membrana del miocito. Por lo tanto va a aumentar la concentración extracelular de potasio, y asimismo pues va a tener una reducción de las concentraciones de agua en forma intracelular. Entonces, esto se va a ver reflejado con lo siguiente, pues vamos a tener una lesión en el segmento ST, que esta lesión va a ser llamada una lesión subepicárdica cuando esté elevado el segmento ST. En cualquiera de los otros casos que probablemente ya se vieron en las pláticas previas, va a tener su nomenclatura específica. Acuérdense que la lesión se define específicamente por el segmento ST. Si está elevado el segmento ST, lo llamaremos lesión subepicárdica. Si está el segmento ST con un descenso significativo o infradesnivel, como lo quieren llamar, eso se llamará una lesión subendocárdica. ¿Por qué? Porque estamos hablando del segmento ST. Ahora, si nos vamos a la onda T, pues estaremos hablando de isquemia. Aquí sucede un fenómeno contrario. Si la onda T se encuentra negativa, será el epicardio el que se encuentre con isquemia. Por lo tanto, se llamará isquemia subepicárdica. Por otra parte, si la onda T se encuentra muy positiva, simétrica, acuminada, picuda, eso se denominará isquemia subendocárdica. Y aquí sí quiero hacer un poquito de énfasis, recordar que la onda T tiene características significativas importantes. Por ejemplo, la onda T tiene un ascenso lento y después un descenso que se encuentra rápido. Esto le va a conferir a la onda T una morfología de una onda T asimétrica. Cuando nosotros veamos una onda T así como se ve en este gráfico, que es una onda T simétrica, en ese momento, pues si coincide con angina, pues lo consideraríamos como cambios significativos que nos hablen de isquemia subendocárdica. Isquemia, ¿por qué? Porque se trata de la onda T. Entonces, así como vemos aquí en este gráfico, aquí vemos el centro, que se llama el centro de la zona que está muerta, que ya no hay tejido viable, que se encuentra completamente necrótica, el área que se encuentra lesionada y el área que se encuentra de isquemia. Como podrán ver, la proporción de electrolitos, ya sea del sodio o del potasio intra o extracelulares, va a variar a como los cambios que hemos comentado previamente. Entre más se va acercando la zona, menor concentración de potasio intracelular se va observando. Por otra parte, asimismo, entre mayor se vaya eh, eh, progresando el área de infarto y isquemia, vamos a ver una menor concentración de agua intracelular,
con una mayor concentración de sodio dentro de la célula, por lo tanto, pues esto nos va a dar eléctricamente pues una alteración de los canales iónicos que lo vamos a ver expresado en el electrocardiograma como una elevación del segmento ST. Entonces, ya saben que la elevación del segmento ST pues viene de esto, ¿no? Específicamente de un área que se encuentra pues con alteraciones de los canales iónicos, hay un incremento de potasio extracelular y por lo tanto una elevación del segmento ST. Y bueno, hay que recordar que lo que estamos observando de la elevación del segmento ST es realmente un vector. Por lo tanto, a este le vamos a llamar vector de lesión. Entonces, el vector de lesión surge por una alteración. Aquí estamos viendo pues una arteria epicárdica que por lo menos aquí en esta proyección angiográfica que ven a la esquina superior izquierda, pues no se ve completamente tapada, se ve características agudas en comparación con la imagen inferior del panel de la izquierda, pues vemos que se encuentra ya abierto ese vaso. Entonces, toda esta área que ya tiene aquí sangre, pero aquí no tenía sangre, como lo están observando, va a generar un vector. Y esto va a seguir específicamente las mismas leyes de la vectocardiografía que probablemente ya se tocaron en temas previos. Entonces, recordar que cuando existe un vector, si se acerca al electrodo, esto va a dar como resultado una deflexión positiva. En caso contrario, si este vector se dirigiera al lado contrario, o sea, se alejara del electrodo que está interrogando esa área, pues va a dar una deflexión negativa. Y recordar que cuando el vector se acerca, pasa por el electrodo y después se aleja, esto nos va a dar una deflexión isodifásica. Entonces, en el caso de la elevación del segmento ST, el área que quedó del epicardio, o sea, del subepicardio que va a estar lesionada, va a generar un vector, como lo estamos observando aquí. Este vector pues se va a acercar al electrodo que va a estar sensando dicha área y por lo tanto vamos a ver la elevación del segmento ST como resultado de una oclusión total trombótica aguda que va a generar un área de lesión en el subepicardio y por lo tanto va a generar un vector. Espero que esta parte pues haya quedado bien entendida. Recordar que el área que se va a quedar infartada, o sea, la lesión subepicárdica, se va a generar un propio vector, que eso lo vamos a ver como una elevación. Entonces, recordar que en el electrocardiograma todo lo que se eleva significa, o todo lo que está positivo significa que existe en esa área que se está interrogando un vector que se está acercando al electrodo. Por ejemplo, si en esta área estuviera la elevación del segmento ST en B2, B3, o sea, prácticamente la cara anteroseptal o anterior del corazón, quiere decir que en esa área va a haber una lesión subepicárdica que va a generar un vector y que va a estar sensado por B2, B3 y por lo tanto el segmento ST va a estar positivo. Entonces, teniendo en cuenta estas consideraciones, pues vamos a poder pasar a lo siguiente en esta clase. Y bueno, aquí sí quiero hacer muchísimo énfasis porque muy probablemente encontraron en algún momento que alguien les pudo haber dicho, este paciente ya no es candidato a reperfusión porque ya tiene onda Q. Sí quiero aclarar que vean, aquí vemos la evolución de la elevación del segmento ST y de los cambios en la onda T dependiendo al paso del tiempo. Esa es la historia natural de la elevación del segmento ST y del comportamiento electrofisiológico del miocardio que se encuentra infartado. Entonces, como podrán ver, lo primero que sucede al momento de que hay una oclusión total en las primeras horas es una elevación súbita de la onda T, que no lo traigo aquí, pero es una onda T que se encuentra picuda. Le llamamos nosotros onda T hiperaguda. Esa onda T va a tener las características que les mencioné previamente. Va a ser alta, va a ser picuda, va a tener más del 50% de la onda R, se va a encontrar simétrica. Por lo tanto, después vamos a tener una persistencia de elevación del segmento ST, pero quiero ver esto. Aquí estamos empezando a ver onda Q. Entonces, la onda Q se presenta desde las 4 horas. Así quiero puntualizar que nosotros para tratar un infarto tenemos hasta 12 horas después del inicio de síntomas. Entonces, recordar que para infarto al miocardio son 12 horas, recordar que para el infarto cerebral son alrededor de 3.5 hasta 4 horas en la ventana extendida y por lo tanto, los cambios aquí electrocardiográficos que vamos a ver tempranamente va a ser también coincidente con la aparición de ondas Q patológicas. Estas ondas Q patológicas, que ya vamos a definir cómo son las ondas Q patológicas, pueden estar hasta 4 horas. Entonces significa que por la onda Q no vamos a descartar que un paciente sea candidato para reperfusión. Entonces, eh, como podrán observar, lo que sí vamos a determinar es la onda T. Cuando la onda T se encuentra invertida, ya hay onda Q, el segmento ST va a estar elevado mucho tiempo. Vean, el segmento ST por lo menos hasta una semana se va a permanecer
elevado hasta que empiece a normalizarse. Entonces, eso no le vamos a hacer mucho caso. Puede estar elevado durante mucho tiempo el segmento ST y no significa que en ese momento tenga que estar agudo. La onda Q puede aparecer desde las primeras 4 horas y la onda T se va a ver invertida a partir de las 12 horas. ¿Qué cambios sí podemos buscar si vemos que un paciente dice, no, pues es que tengo dolor desde hace aproximadamente como 2 días, pero hoy es más fuerte? Ustedes interrogando bien al paciente asumen o sospechan que probablemente ese dolor lleve mucho más tiempo, le toman el electrocardiograma y está así como lo vemos en esta imagen. Tiene una onda Q, pero con una onda T negativa. En ese momento, pues la probabilidad de que este paciente esté más de 24 horas o por lo menos más de 12 horas de evolución del infarto, pues es bastante. Entonces, en este paciente, pues probablemente hay que tomar otras estrategias, pero la reperfusión en ese momento va a tener criterios específicos, que tenga inestabilidad hemodinámica, choque cardiogénico, arritmias letales, angina que no se pueda tratar por ninguna causa, ni con tratamiento farmacológico. Entonces, esa es la evolución natural del segmento ST. En las primeras horas, una elevación hiperaguda de la onda T, el del segmento ST. Después vamos a ver que se empieza allá a invertir la onda T. Esa se empieza a volver isodifásica. Persiste la elevación del segmento ST. A partir de las 4 horas ya vamos a tener onda Q. Y después de las 12 horas vamos a ver una inversión de la onda T. Ahora, sí quisiera yo también puntualizar que a partir del día 1 o 2 el segmento ST va a estar elevado, como les mencioné, hasta una semana después. Y ya en el infarto que no se reperfundió, pues finalmente se va a normalizar la onda T, perdón, el segmento ST, la onda T probablemente ya vuelva a la normalidad, pero lo que vamos a encontrar aquí es una onda Q con francos criterios para ser considerada una Q patológica. Entonces, acuérdense lo siguiente, para definir que una onda Q es patológica, tiene que tener lo siguiente, tiene que tener por lo menos dos cuadritos de amplitud, de duración más bien. Tiene que tener dos cuadritos de duración y esta tiene que ser por lo menos un tercio de la onda R. Hay que recordar también que lo que nos marca la transmoralidad del infarto no es lo profundo que esté la onda Q, sino más bien lo ancho que esté esta onda Q, o sea, cuánto dura esta onda Q. Entre más dure una onda Q, entre más acuminada se encuentre, pues es indicativo de que pues, hay mayor área que se encuentra en necrosis o un área inactivable o un área que en ese momento se encuentra lesionada si el segmento CT y la onda T siguen positivos. Pero sí quiero hacer esto. Nunca excluyo un paciente de la reperfusión aguda. Recordar que la onda T es visible desde las primeras 4 horas del infarto. Si bien hay peor pronóstico en pacientes que tienen una Q temprana, esta, pues como ven, puede ser tan temprana desde las primeras 4 horas y por lo tanto a ese paciente no le vamos a quitar el derecho de la reperfusión. Hay que llevarlo a reperfusión porque quiere decir que tiene menos, por lo menos te asegura que no tiene más de 12 horas de evolución y el paciente amerita reperfusión. Entonces, esos son los criterios específicos, que tenga más de 2 milímetros de ancho. Hay quien dice que por lo menos que tenga más de 40 milisegundos de duración es una onda cupatológica, y por lo menos que tenga un tercio de la profundidad, que la profundidad sea por lo menos un tercio de la altura del QRS, ya nos habla de una onda cupatológica. Entonces, mira, quiero que observen en este electrocardiograma de superficie configurado de 12 derivaciones, cómo no tenemos vector en esta región. Aquí probablemente el paciente, pues como ven, pues tiene todavía elevación del segmento ST en D2, D3 y ABF que se puede ver mejor en D3, pero pues tenemos una onda Q que se encuentra bastante profunda. Si nosotros le damos amplitud aquí, por lo menos aquí hay uno, dos, casi tres cuadritos, y pues ni siquiera tenemos una onda R, o sea, en esta área pues ya no tenemos vector que pueda activar ese tejido miocárdico, y esto lo vamos a llamar pues una zona inactivable. Entonces, recordar que si estamos en este sentido, que ya no vemos una onda R aquí y las ondas T se encuentran pues bastante negativas, pues estaremos ante el escenario de probablemente una onda T, pero una zona inactivable. Por otra parte, pues estas son unas verdaderas ondas cupatológicas, te pueden ver tan sutiles como la que vemos aquí en D2, que si nosotros somos estrictos, pues casi mide 2 cuadritos, tiene por lo menos más de 40 milisegundos de duración y además, pues miren, no tiene una onda R claramente. En este sentido, pues esta onda Q pues supera la onda R que ni siquiera existe en este momento.
Y bueno, vamos a pasar ahora al siguiente apartado. Aquí, bueno, aquí magnifico un poquito los hallazgos de la pérdida del vector en la cara inferior. Hay que recordar que de 2 de 3 IABF interrogan la cara inferior del corazón. Y pues esta onda T pues, se encuentra todavía negativa, por lo menos el paciente tiene más de 12 horas de evolución de síntomas y muy probablemente tenga menos de 7 días o menos de 2 semanas porque la onda T pues todavía sigue negativa. Cuando ya tiene mucho largo tiempo de evolución del infarto, esta onda T se vuelve positiva, recupera su positividad. Miren este ejemplo, aquí estamos observando algo muy interesante. Tenemos este QRS que se encuentra ensanchado, vemos que tiene pues más de 3 cuadritos, por lo menos 120 milisegundos de duración, una mala progresión de la onda R, pero observamos aquí algo muy peculiar, vemos una morfología RS y recordamos que esto lo esperaríamos ver en un bloqueo de rama. Hay que recordar que todas las fuerzas de despolarización del ventrículo ante el bloqueo de rama izquierda se dirigen a la izquierda, entonces deberíamos tener unas ondas R muy altas, melladas específicamente en B6, que no tengan una onda Q inicial, eso es significativo. La onda Q inicial en el bloqueo de rama izquierda es patológica, pero pues aquí deberíamos tener una onda R única, mellada y sin esta onda S. Esto es anormal, esto no debería estar aquí. Y nosotros confirmamos que se trata de un bloqueo de rama izquierda, porque miren cómo está D1. D1 sí tiene la morfología de un bloqueo de rama izquierda, al igual que ABL. Entonces, lo que estamos observando aquí es una amplia área de zona inactivable que termina con necrosis de la pared lateral y esto que estamos observando no es el vector del músculo cardíaco de la pared lateral del ventrículo izquierdo, sino es el vector intraventricular del ventrículo izquierdo. Lo ejemplifico de esta manera. Hay que recordar que no, esto lo describe más, se describe mejor en el libro de Demetrio Sodi Pallares, nuestro maestro de electrocardiografía mundialmente famoso. Observen, entonces nosotros tenemos aquí una zona que es el epicardio. Esta zona obviamente se activa con el sistema de conducción y va a dar un vector de despolarización. Este vector de despolarización, así como tenemos tejido en el epicardio, pues también tenemos tejido endocárdico y vamos a tener un vector de despolarización no epicárdico, sino intraventricular. Entonces, el vector epicárdico sí lo vamos a ver en B6. A veces se puede encontrar con una onda cuesta, una onda que uno cumple criterios de patológico, pero es una onda predominantemente positiva en B6, B5, porque aquí se encuentra interrogando la mayor cantidad de masa ventricular izquierda. Por su parte, vamos a tener una morfología de RS intraventricular, que esto nos va a hablar del vector la morfología intraventricular del ventrículo izquierdo. Tenemos morfología también auricular derecha, auricular izquierda, ventricular izquierda. Los invito a leer el capítulo de bloqueos de rama de Sodi Pallares, donde se ejemplifica mejor este ejercicio. Entonces tenemos aquí una morfología RS, que esto es una morfología intraventricular, esto es una morfología epicárdica, lo que observamos en B6, pero ¿qué pasa si esta zona se muere? O sea, en caso de que esta zona pues sufra un infarto, toda la pared lateral se infarte, pues ya no vamos a tener tejido que haga un vector de despolarización aquí en B6. Entonces, lo que vamos a observar más bien es una ventana eléctrica. Así como se ve dentro del ventrículo, esto pues va a permitir que se pase libremente a través de una cicatriz que no se va a activar, un tejido cicatrizable, que ya no hay músculo miocárdico en este tejido, y lo que vamos a observar pues es una morfología en B6 como lo veríamos dentro del ventrículo, o sea, una ventana eléctrica. Esto se llama ventana eléctrica y es lo que estamos observando en el ejemplo previo. Aquí esto tenía morfología de rama izquierda, confirmamos la rama izquierda en D1 y ABL, tiene morfología de rama izquierda, la mala progresión de la onda R desde B1 a B3, B4, B5, aquí deberíamos ya tener vector si sospechamos de una rama izquierda, pero no lo tenemos porque el paciente tiene una necrosis, una onda Q significativa en esta área, como ven, ya de mucha evolución porque tiene una onda T que está positiva, y lo que observamos aquí es una morfología RS, que no coincide con la morfología de QRS ancho, mellado, RSR' de D1 y ABL, y esto es una ventana eléctrica. Entonces, espero que esta parte pues la hayan entendido bastante bien. Como resumen hasta el momento, la elevación del segmento ST significa una oclusión total de una arteria coronaria. Eso significa la elevación del segmento ST.
que tenemos un vaso epicárdico que está totalmente ocluido, el electrocardiograma progresa o evoluciona en las primeras 12 horas del infarto agudo. O sea, quiere decir que vamos a ver los cambios de una onda T hiperaguda, elevación del segmento ST, aparición de ondas Q a primeras 4 horas de evolución del infarto, y unas ondas T negativas ya cuando el paciente tiene por lo menos 12 a 24 horas del infarto. Las ondas Q pueden ser aparecer de forma temprana y recuerden, las ondas Q no excluyen a pacientes de la reperfusión. Las ondas Q pueden aparecer en las primeras 4 horas. Las ondas Q no significa infarto no reperfundido, significa que el paciente tiene un infarto que puede estar en evolución. Y los complejos RS en B6, ante la ausencia del primer vector anterior extenso, pues predicen ventana eléctrica siempre y cuando pues D1 y ABL coincidan con morfología de bloqueo de rama izquierda. Y bueno, ¿qué vamos a ver? Este RS pues es una necrosis de la pared libre del ventrículo izquierdo y lo que estamos viendo es el vector intraventricular, que va a ser RS y no QR o R pura en B5 y B6. Y bueno, pues ya pasando a otras regiones, pues ahora quiero recordar un poquito la anatomía coronaria. Tenemos una arteria coronaria izquierda que más bien inicia con un tronco coronario izquierdo y después se bifurca en dos arterias principales, que es la arteria descendente anterior y la arteria circunfleja que va por acá. Y vamos a tener en el ostium de la coronaria derecha, pues una coronaria derecha que discurre por el surco aurículo-ventricular derecho y va a dar diversos ramos ventriculares, va a dar la arteria del margen agudo. Acuérdense que cuando es del lado derecho es el margen agudo, la circunfleja dar la arteria del margen obtuso y finalmente pues esta es la circulación a grandes rasgos del tejido miocárdico. Por lo tanto, recordar que si tenemos un electrocardiograma de 12 derivaciones vamos a interrogar regiones. Entonces, si tenemos una elevación del segmento ST en B1 o B2 es una región puramente septal o anterior. Cuando tenemos una elevación del segmento ST en B2, B3, vamos a tener una elevación anteroseptal. Aquí es recordar, B1, B2 es una elevación en la región septal. D1 y ABL, pues interrogarán la región de lateral alta. B5 y B6 es la región lateral baja, como lo estamos ejemplificando aquí, lo observan en azul. Y le recordaba, en cara inferior D2, D3 y ABF van a interrogar la coronaria derecha o la arteria circunfleja, dependiendo del caso. En su caso, en la gran mayoría, más del 80% de las veces, la arteria que va a ser dominante va a ser la coronaria derecha y va a irrigar la mayor parte de la cara inferior y la región posterior del ventrículo. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta cuando nosotros observemos infartos inferiores, porque hay que hacer un ejercicio aquí significativo para determinar qué arteria pues es la que es culpable, si es la circunfleja o es la coronaria derecha. Por otra parte, cuando tenemos una elevación de B1, B6, D1 y ABL, eso se llamará infarto anterior extenso. Hay algunos profesores que por nomenclatura mencionan que ya no es necesario decir que es un infarto con elevación del segmento ST anterior extenso, porque cuando estamos especificando la región, asumimos que eso se trata de elevación del segmento ST. Recordar que la onda T, la inversión de la onda T, la presencia de ondas Q o el descenso del segmento ST no te predice región. Lo que te predice la región es la elevación del segmento ST. Y vemos aquí en esta imagen, como lo podemos observar, B1 está respetado, pero miren, de B2 hasta B6 y D1 y ABL se encuentran elevados. Tenemos cambios recíprocos. ¿Por qué? Porque el vector de lesión se está dirigiendo en ese sentido, hacia este lado, o sea, se está alejando de la cara inferior. Lo vamos a dibujar de esta manera. Tenemos un vector que se está dirigiendo hacia esta región y por lo tanto se está alejando de esta porción inferior. Entonces, teniendo en cuenta de que se está acercando hacia las derivaciones B1, B2, B3, B4, B5, B6, aquí lo que vamos a tener pues es una elevación del segmento ST. En cambio aquí, vamos a tener, como se está alejando este vector de lesión, pues vamos a tener un descenso del segmento ST. Eso es lo que significa pues la elevación y el descenso y los cambios recíprocos que ya hemos mencionado pues bastante durante la clase. Vamos a continuar con el electrocardiograma que les estaba mostrando previamente. Como vemos, se está elevando el segmento ST, está elevado más bien en B2, B3, B4. Como podrán ver, de ahí aparecen unas ondas Q. Probablemente el paciente se acerca entre las 2, 3 horas de evolución de este infarto. Y tenemos pues una elevación significativa de que va de B2, B6, D1 a BL y concluimos que eso se trata de un infarto anterior extenso. ¿Qué arteria va a estar culpable? Aquí está fácil. La arteria que irriga toda la mayor masa ventricular izquierda es la descendente anterior.
Entonces, esas son pistas electrocardiográficas que nos podrán determinar qué vaso es el culpable. Si está elevado B1, B2, también va a ser la arteria descendente anterior. Si va a estar elevado B5, B6, muy probablemente estará involucrada la circunfleja y parte de la descendente anterior. Casi siempre, cuando está elevado la región inferior, la culpable en el 80% de los casos es la coronaria derecha, hasta más del 80% de los casos. Vean el siguiente electrocardiograma. Aquí sí vemos una elevación franca desde B1, una elevación que también progresa. Máxima elevación se ve aquí en B2, B3 se encuentra elevado, B5 probablemente no se encuentra tan elevado, pero D1 y ABL sí se encuentra elevado. Ya por lo menos de involucrar una cara que sería anteroseptal y lateral alta, pues ya lo consideramos también un infarto anterior extenso, cambios recíprocos porque el vector de lesión se está alejando de la cara inferior y se está acercando a toda la cara anterolateral. Entonces, aquí tenemos elevación del segmento ST, cambios recíprocos en la cara inferior y concluimos pues que se trata de un infarto con elevación del segmento ST de muy probablemente la descendente anterior como arteria culpable. Ahora, aquí viene el problema, ¿no? Cuando se involucra la cara inferior, es un verdadero reto, porque aquí hay que determinar qué vaso es el que se está encontrando culpable. Y tenemos diversos algoritmos. Si el segmento ST está elevado en B1 y B4R, o sea, poner la derivación en el mismo lugar donde se encuentra B4, pero del lado derecho, se encuentra elevado también. La arteria culpable es la coronaria derecha con una sensibilidad del 79% y una especificidad del 100%. Hay que tener en cuenta esto porque el B4R es extremadamente específica, vemos 100% para predecir infarto ventrículo derecho. Cuando tenemos infarto ventrículo derecho, que la mayor parte va a estar irrigada por la coronaria derecha, es importante determinarlo porque el manejo de este choque pues, es distinto al infarto ventricular del lado izquierdo y pues esto lo irán viendo conforme vayan viendo más pacientes con infarto con elevación del segmento ST. Si está elevado D2, D3 y ABF, tenemos dos opciones, coronaria derecha o circunfleja. Tips para definir qué arteria es la culpable. Si D3 está elevado más que D2, culpable la derecha, coronaria derecha. Al revés, si D2 está más elevado que D3, culpable va a ser la circunfleja. Si tenemos el descenso del segmento ST de B1 a B3 y elevación en la cara inferior y también elevación en la cara lateral baja, B sea B5, B6, la culpable va a ser circunfleja. Si tenemos elevado el ST en B1 y elevado también el ST en la cara inferior, o sea, D2, D3 y ABF, y además de esto está más elevado en D3 más que en D2, culpable va a ser la coronaria derecha y alto riesgo de infarto ventricular derecho, sobre todo si B4R, o sea, las derivaciones derechas, se encuentran elevadas. Aquí lo estamos viendo, miren, cómo en esta electrocardiograma, miren, si quieren lo vamos a contar. Aquí está de 3. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos elevados. De 2 tiene 1, 2, 3 cuadritos elevados. Obviamente está más elevado en D3 que D2. Lo más probable es que sea infarto con arteria responsable de la coronaria derecha, sobre todo porque miren cómo está B1. B1 está elevado. Entonces, en este contexto, donde está elevado en cara inferior y además elevación de B1, cambios recíprocos en D1 y ABL, muy probable que sea la coronaria derecha. Y bueno, ya yéndonos un poco a la evidencia acerca de este fascinante artículo, ya está un poquito viejito, pero la verdad es que es un artículo clásico que nos permite identificar la arteria culpable con un buen margen de sensibilidad y especificidad. Tenemos el siguiente algoritmo. Vean aquí nada más como si está elevado el segmento 73 más que D2 y tiene cambios recíprocos de depresión en D1 y ABL o ambos, más de 1 milímetro, tenemos una sensibilidad del 90%, especificidad del 71% y un valor predictivo positivo del 94%. Además de esto, podremos ubicar si es una oclusión proximal, como es en este caso, porque tiene elevación en B1 y B4R, no tengo las derechas. Entonces, tenemos una sensibilidad del 79% y especificidad del 100% para que la arteria culpable sea una coronaria derecha próxima. Entonces, esto es importante porque a la hemodinamista tú le vas a decir, pues sea un infarto inferior, esté elevado en D3 más que en D2, y pues hay que proponer un abordaje en donde vayas a entrar primero a tratar con angiografía diagnóstica la coronaria izquierda, el tronco coronario y el óstum de la coronaria izquierda, y ya te metes con un catéter terapéutico para tratar inmediatamente pues la coronaria derecha, si es el mecanismo y lo permite. Y bueno, por otra parte, ya habíamos hablado que es la coronaria derecha, la circunfleja, pues se encuentra totalmente en el otro sitio
de la anatomía coronaria, o sea, sale del tronco coronario izquierdo, que este a su vez sale del ostium, pues del tronco coronario, se divide en la arteria descendente anterior y luego da la arteria circunfleja, la que puede estar involucrada también en el infarto inferior. Si tenemos elevación mayor si no tenemos elevación en más en D3 que en D2, o sea, al revés, tenemos más elevación en D2 que en D3. Recuerden que lo contrario era tener más elevación en D3 que en D2. Si tenemos lo contrario, o sea, elevación en D2 y en D3, muy probablemente tengamos una lesión significativa, una oclusión de la arteria circunfleja, con una sensibilidad del 83%, 96% de sensibilidad, sobre todo si se asocia a depresión del segmento ST en B1, B2, B3 y además de esto, con una elevación significativa del segmento ST en B5 y B6. Entonces, como recordarán, pues esta es la región lateral baja. Entonces, aquí ahí vemos que sí, es un infarto de cara inferior, pero paradójicamente estamos viendo que D2 está más que D3 y además se eleva lateral. Y por otra parte, tenemos cambios significativos recíprocos, que esto muy probablemente no se observe cuando es una coronaria derecha, sino se observa más cuando es una coronaria, no una circunfleja. Y pues esto nos habla que pues el infarto, pues tenemos un infarto inferior con extensión posterior y lateral. Entonces, ¿qué arteria puede ser responsable en ese sentido? La circunfleja con una sensibilidad del 93% y especificidad del 96%. Entonces, algo que sí quiero recalcar en este punto es lo siguiente. Tenemos una elevación significativa en cara inferior. En este contexto tenemos a este es D3, D2 y este es D1. Aquí tenemos ABL, es el electrocardiograma de 12 derivaciones. Miren, tenemos una elevación significativa en D3 más que en D2, pero además tenemos una depresión del segmento ST en B1, B2, B3 y además encontramos que hay una elevación significativa en B5, B6. En este contexto es muy probable que se trate, sí, de una lesión significativa, una oclusión trombótica de la coronaria derecha, que además es una coronaria derecha muy, pero muy larga, es el vaso mayor y se extiende también hacia la región posterior a través de la arteria descendente posterior y nos está dando cambios recíprocos de un infarto también con extensión posterior y lateral. Entonces, ¿qué significa la depresión del segmento ST? Quiero que recuerden bien esta morfología. Uno, transición súbita de B1 a B2 en la onda R. Dos, hay presencia de onda R en B1, B2 y descenso del segmento ST en las mismas derivaciones. Esto es altamente sugestivo de infarto posterior. Entonces le comento esto porque lo que vemos aquí de depresión realmente, si lo volteamos, es una elevación. Es una elevación en estas regiones. Hay pacientes que no tienen ningún cambio electrocardiográfico de elevación, pero sí tienen un descenso en B1, B2, y si ustedes les toman unas derivaciones posteriores, o sea, B7, B8, B9, verían esto, una elevación del segmento ST en la cara posterior, en la región posterior del corazón. Es raro, de hecho se presenta en menos del 5% de todos los infartos con elevación, pero existe el infarto aislado de cara posterior, el infarto posterior aislado, más común en personas adultos mayores, se asocia mucho a insuficiencia mitral, a complicaciones mecánicas, porque recordar que el músculo papilar de posterior, pues se irriga única y exclusivamente de la descendente posterior, no como el músculo papilar anterior que tiene doble irrigación de la coronaria derecha y de la descendente anterior. Entonces, vean este otro electrocardiograma. ¿Dónde tiene la elevación? Pues bueno, tiene la elevación anterior. Bueno, el B1 no está muy elevado, más bien pues no cumpliría para elevado en B1, pero sí tiene un bloqueo de rama derecha. Pero el otro que sí tiene, pues es una elevación significativa en B2, que lo estamos observando. B3 está elevado, B4 está elevado, B5 está elevado. Hasta aquí, pues en B6 ya no se encuentra elevado, D1 y ABL pues tampoco se encuentran elevados de forma significativa. Y pues concluimos que es un infarto anterior, ¿no? No cumple definición anterior extenso porque D1 y ABL y B6 no están elevados, pero a esto también algunos profesores lo llaman anteroapical o anterior, simple y sencillamente, porque B2, B3 es cara anterior, B4, B5 también pertenece parte de la cara anterior y ya se mete la cara lateral y recordar que B1 y B2 es exclusivamente cara septal. Entonces, lo que aquí quiero recalcar es que vean, aquí el paciente pues tiene un QRS ancho, vean, aquí inicia la onda Q, tiene 1, 2, 3, 4 cuadritos, o sea, tiene 160 milisegundos aproximadamente de duración de ese QRS y el bloqueo de rama izquierda que coincide también con un infarto con elevación del segmento CT es de muy mal pronóstico.
Estos pacientes pues tienen peor pronóstico en comparación a los que no hacen rama derecha. La rama izquierda sí puede ser una rama izquierda isquémica, confiere también mucho riesgo. La rama izquierda también cuando coincide con dolor y no sabemos si existe o no existe previamente, pues es indicación de reperfusión, pero con angioplastía primaria. Lo significativo aquí es que la rama derecha sí confiere también alto riesgo de afección de la descendente anterior y se asocia a peor pronóstico. Recuerden, bloqueo de rama derecho, pues, aumento de la mortalidad, eso predice mal pronóstico que estamos observando aquí, lo que les acabo de mencionar previamente, es un electro pues, real de un paciente que existe, pues, de una elevación significativa en D3, que si la vemos, pues probablemente sí sea, la verdad es que no hay que medirla. D3 está más elevado que D2, hay un descenso del segmento ST en B2, B3 y B4 de forma significativa con una transición súbita de la onda R. Muy probablemente este paciente también tenga elevación del segmento ST en cara posterior y hay que tomarle derivaciones derechas y derivaciones posteriores. Esto es importante. Vean aquí, ¿dónde está la elevación? La elevación aquí sí se ubica específicamente en un sitio muy, muy específico que es D1 y el sitio específico de ABL. Esto lo llamaremos un infarto con elevación lateral. Como vemos, acuérdense, D1 y ABL también interrogan la misma región, o sea, la cara lateral alta. No así B5, B6, B5 está discretamente elevado, pero pues esta no se encuentra también elevado con B4 y B6. Lo que está así clínicamente significativo, pues es la elevación en D1 y ABL. Cambios recíprocos, recuerden, hay otras cosas que te elevan el ST. La pericarditis te eleva el ST. La repolarización precoz también te eleva el segmento ST, pero mire, la elevación del segmento ST que es por lesión subepicárdica, o sea, infarto, te da esto, cambios recíprocos, como lo estamos viendo en D2, D3, más bien en D3 y ABF. ¿Por qué? Porque el vector se está alejando de toda la cara inferior y se está dirigiendo hacia arriba, hacia la región que interroga D1 y ABL, y es por eso que lo vemos elevado en esta región. Es una lesión compatible con un infarto con elevación lateral. ¿Qué arteria puede estar involucrada aquí? Puede estar involucrada la primera diagonal, rama de la descendente anterior, y puede estar involucrada también la circunfleja en un gran número de casos. Como sea de ese caso, pues el abordaje es el mismo, o sea, se tiene que entrar para una coronariografía del tronco coronario izquierdo para valorar la descendente anterior, el tronco y la circunfleja. ¿Y qué está pasando aquí? Miren, creo que sí que pongan mucha atención. Vemos que hay una elevación que sí podría cumplir en B2, B3, miren B4, B4 sí se ve más feo, B5 también se ve feo, como que quiere también elevar en D1, pero ABL sí está mucho más marcado, sobre todo en el primer latido. Pero ¿qué notan de raro? O sea, miran este B6, si somos estrictos, pues también cumple la definición de elevación de 1 milímetro. Entonces, ¿a poco puede haber un infarto que también te eleve en cara anterior, en cara lateral, en cara inferior también? Pues eso no es lo común, ¿no? Eso es algo raro. ¿Puede existir? Sí, sí puede existir, pero si además se asocia con antecedentes de cuadro respiratorio gripal hace 2 semanas, si el paciente también tiene dolor de características pleuríticas no isquémicas, acuérdense que el dolor pleurítico es aquel dolor que incrementa con la respiración, aquel dolor que también se irradia hacia los trapecios, aquel dolor que también incrementa con los cambios de movimiento, con la postura y mejora con inclinarse hacia adelante. Ese dolor es más compatible con pericarditis, sobre todo si se asocia a frote pericárdico. Entonces, si tenemos elevación del segmento ST con una concavidad superior, perdón, con una convexidad superior, está convexo, la parte de arriba, como si el paciente pues, tuviera segmentos ST sonriendo y además se eleva de forma difusa, esa es una elevación difusa, pues eso es más compatible con pericarditis. Ahora, si somos más juiciosos, vean, ¿cómo está el segmento TP? Ese es el segmento TP, o sea, final de la T, inicio de la P. Si ven cómo hay una deflexión que se observa discreta, eso se llama signo de Spodek. Y el signo de Spodek, pues es altamente sugestivo de pericarditis aguda. Es un diferencial importante. ¿Lo podemos diferenciar del agudo, del infarto agudo del miocardio? Sí, sí se puede. Lo difícil es cuando también se asocia a perimiocarditis, o sea, también hay lesión miocárdica, elevación de enzimas cardíacas por la miocarditis adyacente a la pericarditis. Aquí vuelve más difícil ese el escenario porque muy probablemente vamos a confundirnos, vamos a saber si es pericarditis o no, nos va a dar miedo. Probablemente la mejor idea sea presentarlo en muy dinámica y no quedarte con la duda. Un mensaje importante es que si tú tienes duda de tu diagnóstico, ves el segmento ST elevado, el paciente tiene dolor y no sabes diferenciar
Si se trata de una pericarditis, pues interconsulta inmediatamente al experto, cardiólogo de guardia o al servicio de hemodinámica para que ellos pues nos otorguen una mejor resolución e interpretación del caso y, ¿por qué no? Pues llevarlo directamente a angiografía coronaria porque estos diagnósticos en algunas ocasiones son retrospectivos. Ahora quiero que vean este electrocardiograma. Vemos que el vector predominantemente se dirige a cara inferior, eso es raro. Bueno, más bien a D2. También lo vemos en D3 y ABF, o sea, se está dirigiendo a cara inferior con esta morfología. Vean esta morfología. Es una morfología de qué? Pues obviamente de bloqueo de rama izquierda. Aquí sí tenemos una onda R mellada, ancha, RSR', con un descenso del segmento ST y una OT negativa propio de bloqueo de rama izquierda. Y lo que observamos es lo siguiente, vemos que hay un QRS que tiene una deflexión positiva, o sea, es un QRS previamente positivo y una deflexión del segmento ST que está positivo en ese sentido. En este caso, es muy probable que este paciente esté cursando con un infarto agudo al miocardio que coincide con un bloqueo de rama izquierda. Y el problema aquí es que el bloqueo de rama izquierda se ve así también. Puede que encontremos elevación del segmento ST significativa en B2, B3, B4, como lo estamos observando aquí, aunque está desproporcionado en pacientes que tienen bloqueo de rama izquierda y asintomáticos. Pueden tener esta elevación del segmento ST y no significa que tengan infarto. Aquí la elevación del infarto agudo con elevación en el contexto de un bloqueo de rama izquierda vuelve muy difícil el diagnóstico de infarto agudo con elevación, pero para eso están diseñados algunos criterios. La elevación del segmento ST en un QRS que como este, miren, es predominantemente positivo. Si tiene por lo menos más de 1 milímetro en la elevación concordante, o sea, en donde una derivación esté positiva con la elevación del segmento ST positiva, esto le da 5 puntos y es prácticamente diagnóstico. Si por otra parte tenemos un descenso del segmento ST mayor de 1 milímetro en una derivación que es concordante, o sea, miren, aquí esta derivación está está predominantemente negativa, en comparación con esta que está predominantemente positiva. Si aquí en esta derivación tenemos un descenso del segmento ST, que el descenso se acompañe en una derivación predominantemente negativa, esto pues es altamente sugestivo de infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST. Y el último punto, el que tiene menor sensibilidad, es que tengamos una elevación discordante del segmento ST en una región, por ejemplo, que tenga aquí predominantemente negativo, pero que tenga una elevación del segmento ST más de 5 milímetros. Con una derivación discordante me refiero a que esté elevado en un QRS predominantemente negativo. Esto le da 2 puntos. Si tiene alguno de estos criterios, específicamente más de 3 puntos, el paciente tiene infarto con elevación, con una sensibilidad de 36%, pero una especificidad nada despreciable del 90%. Y otros patrones, ya para finalizar, de altos riesgos, pues son estos que estamos observando aquí. El patrón de Winter, quiero ejemplificar aquí algo. El patrón de Winter se asocia con elevación, onda R alta, primer vector preservado, el primer vector está preservado, y hay descenso del segmento ST en B4, B5, B6, en B1, en B2, pero con una onda T positiva. En este sentido, en estos pacientes se clasifica como un patrón de Winter y esto predice una oclusión total trombótica de una arteria epicárdica principal. El patrón de Wellens, otro criterio significativo es que tenga la onda R preservada, o sea, que esté preservada la onda R. Si no tenemos o zona activable, o sea, si tenemos solamente onda Q, no es patrón de Wellens. Si tiene que tener patrón de Wellens es que tenga una onda R, o sea, que tenga primer vector y que se asocie con una onda T isodifásica, o sea, positiva y negativa. Y el paciente coincide con dolor y tiene estroponinas positivas, a ese paciente, pues sin duda hay que llevarlo a la sala de cateterismo para evaluar cómo está la anatomía coronaria. Y por otra parte, si tienes una elevación hiperaguda, como lo estamos viendo aquí, a esto me refiero al infarto hiperagudo. Cuando el paciente se presenta en los minutos después de establecerse el infarto y se toma el electro en los primeros minutos, vamos a ver esto. Es una elevación del segmento, perdón, es una onda T simétrica, picuda, alta, acuminada, sobrepasa o casi igual a la amplitud de la onda R. Ese sin duda es un infarto que lo consideramos nosotros infarto hiperagudo y también predice que, o muy probablemente en los próximos minutos va a evolucionar a una franca elevación del segmento ST. Todo lo anterior pues, son predictores de infarto doble miocardio oclusivo, o sea, es muy probable que si tú le tomas un electro aquí posterior del patrón de Winter, si tú lo llevas a cateterismo o si tú le dejas evolucionar este infarto hiperagudo y en unos 5 o 10 minutos le tomas otro electro, va a tener ya elevación del segmento ST.
ya sea en esta cara, en esta región, o en la cara posterior en el patrón de Winter, o un poquito más difícil, a lo mejor lo ven porque el patrón de Vélez puede no elevar nunca y debutar o debutar con infarto con elevación en los próximos días. A eso se tiene que llevar a angiografía coronaria, pues todos esos patrones son predictores de infarto del miocardio oclusivo y pues hay que tratarlos igual, o sea, reperfusión en este caso, reperfusión de preferencia con intervención coronaria percutánea en las primeras 12 horas de inicio de los síntomas. Y bueno, ya como conclusiones, pues el reconocimiento de la elevación del segmento CT en el electrocardiograma de superficie, pues es diagnóstico de infarto. O sea, si el paciente tiene dolor y elevación del segmento CT, como ya lo hemos mencionado mucho en esta clase, tiene infarto hasta no me demostrar lo contrario, no hay que esperar troponinas, no hay que esperar ningún laboratorio, hay que llevar al paciente a sala de cateterismo para reperfusión o iniciar trombolisis sistémica. La terapia de reperfusión pues es indispensable en la mayoría de los casos, digo la mayoría de los casos porque ya hay alguno que otro caso que va a debutar con sangrado de tubo digestivo y muy probablemente un sangrado de tubo digestivo si lo trombolizas o le pasas anticoagulante sea peor y de mayor mortalidad que un infarto con elevación del segmento CT. En ese caso, pues tal vez la terapia de reperfusión no sería lo ideal, pero recordar que en la mayor parte de los casos siempre la reperfusión es primero. Entonces hay que reconocer que el infarto con elevación del segmento CT pues es una competencia que lo necesitamos todos los que estamos viendo este electrocardiograma. Es una competencia indispensable para todos los médicos. Y bueno, este fue todo por mi parte. Mi nombre es Ángel Priego Ranero y pues agradezco muchísimo por el tiempo prestado y la atención para esta clase. Muchas gracias.